Hola, namaste, ¿cómo estáis? Mi nombre es Diana y en este canal te comparto mis reflexiones y mis experiencias viajeras. Y hoy te vengo a compartir una experiencia muy intensa, muy retadora y muy incómoda que he tenido hace apenas una semana. Resulta que me habían hablado del templo de Kedarnath, eh, como, bueno, pues un lugar, un templo a visitar en el Himalaya, en las montañas, para el cual había que hacer un trekking. Y bueno, a mí el plan, la verdad es que me parecía a priori estupendo porque me encanta la montaña, me encanta caminar y me encanta visitar templos y lugares sagrados, con lo cual pues todo me cuadraba perfectamente. Lo que no sabía es que iba a visitar uno de los lugares de peregrinación más importantes de India y esto supone, bueno, pues que el lugar esté absolutamente lleno de gente que quiere visitar este templo. Entonces, para que os hagáis una idea, India ahora mismo está en la temporada, digamos, calurosa. Entonces, muchas de las personas de India se vienen a las montañas pues, subiendo un poquito de estos calores y además muchas de las personas en India les gusta visitar también pues, sus templos, sus lugares sagrados del hinduismo y demás. Por lo tanto, esto hizo que ya antes de llegar al lugar, durante muchos kilómetros antes, habían unos atascos tremendos de toda la gente que quería llegar a este lugar. Para que os hagáis una idea, para visitar el templo de Kedarnath tienes que llegar como a un pueblito y de ese pueblito coger un taxi que te le sube 5 kilómetros a otro pueblito y desde ese pueblito inicias una caminata, el trekking, que efectivamente es una caminata de 17 kilómetros completamente cuesta arriba, en los cuales se salvan 1.500 metros, o sea, es decir, pasas de los 2.000 metros de altitud, metros sobre el nivel del mar, a los 3.500 y pico metros, en 17 kilómetros. Y bueno, pues hasta ahí yo iba muy preparada, iba pues muy contenta porque me parecía un plan estupendo. Pero bueno, en lo que no sabía eran las condiciones en las cuales se hacía esa caminata. Por un lado estaba el tema de digamos, de la cantidad de gente que había, que en India es común que haya mucha gente en todos lados, pero bueno, esto era algo pues verdaderamente para mí excepcional. Ya solamente coger el taxi nos llevó una hora y pico de fila, ahí con un montón de calor, al sol y demás. Desde ese taxi nos salvaba 5 kilómetros hasta el último pueblito antes de empezar la caminata, para lo cual tardamos como otra hora porque era una carretera de montaña y pues los taxis que subían y los taxis que bajaban en muchos lugares se quedaban atascados, también camiones. Bueno, pues allí éramos como 9 personas en una especie de taxi jeep con un calor terrible, al sol, bueno, y ahí la cosa se puso incómoda, pero bueno, yo lo que estaba deseando ya era salir del taxi y empezar la caminata. Bien, lo que me encuentro cuando empezamos la caminata es, además de esas hordas de gente, porque claro, yo veía gente mayor y decía, pero esta gente cómo va a subir los 17 kilómetros, ¿no? Gente pues o mayor o con unas condiciones físicas que te das cuenta que eso va a ser muy complicado para ellos, ¿no? Bueno, pues claro, al llegar encuentro que mucha gente elige para subir el caballo. Mucha gente elige para subir una especie de palanquines, o sea, unas sillas llevadas por 4 personas, y lo más sorprendente de todo, que yo aluciné, de verdad aluciné en colores, fue unos cestos que se ponían, digamos, sostenían los cestos con una cinta aquí a la cabeza, un cesto, y en el cesto llevaban a una persona, y muchas veces a una persona, a un niño, y muchas veces a una persona y su mochila. Una sola persona subía los 17 kilómetros a otra persona. O sea, increíble, o sea, una fuerza sobrehumana. Bueno, dicho esto, así para poner en contexto, empezamos la caminata y, claro, lo que yo me imaginaba que era un paseo por la montaña, idílicamente, era una caminata con muchísima gente, con muchísimos caballos que subían, que bajaban con esos palanquines
que cuando subían iban despacio, pero cuando bajaban iban casi corriendo al trote, te tenías que apartar, o sea, lo primero que percibí fue la gente y que no podías de alguna manera subir libremente, sino que tenías que ir también esquivando gente, caballos, palanquines, cestos y de todo. Pero lo más, digamos, incómodo de todo fue el tema de la caca y los orines de caballo. Son cientos, miles de caballos subiendo, por lo tanto, pues los bichos hacen sus necesidades en el camino, entonces a ratos te encuentras con que estás subiendo con esa, digamos, ese barro convertido en barro caca, con orines, con un olor absolutamente horroroso, pero horroroso. Imaginaros cuando estás subiendo una montaña a más de 2000 metros, necesitas respirar para incluso respirar un poquito más agitado probablemente porque hay menos oxígeno, entonces necesitas ahí respirar y lo que te respiras es ese olor horroroso que te vas encontrando en casi todo el camino. Cuando no es ese barro oloroso, toda esa caca que está, digamos, en formato seco, es barrida por unos barrenderos que están estratégicamente puestos en diferentes partes del camino. Entonces, claro, ellos están haciendo su trabajo, limpiando como el camino y claro, levantando una polvareda que, claro, tú estás, pues eso, subiendo, llevas 7 kilómetros de pura subida y de repente te encuentras como una nube de polvos, que sabes que es de polvo y de caca y de todo, bueno, pues pañuelo y a seguir para adelante. Con esto lo que os quiero expresar y explicar, digamos, era el contexto en el cual se daba este caminar, ¿no? Me encontré en un lugar muy incómodo porque todo, absolutamente lo que entraba por mis sentidos era desagradable. Entonces, estaba el olor a caca y a orines de caballo. Estaba a nivel vista, claro, como iba subiendo, yo apenas podía apartar la mirada de mis pies porque tenía que ir salvando, bueno, pues dando mis pasos y también esquivando algunas cosas y demás. Y entonces tenía que tener la vista puesta en el suelo y el suelo estaba lleno de caca, con lo cual por la nariz entraba un olor desagradable. Por los ojos estaba obligada a mirar toda la caca, toda la mierda que había en el camino. Cuando levantaba la vista, intentaba mirar, digo, bueno, vamos a mirar algo más bonito, ¿no? Pues claro, no podía pasar más de unos segundos mirando la montaña, mirando el cielo, tenía que volver a mirar y a guardar mis pasos. Luego, como hay tanto polvo y se dan esas condiciones de altitud y demás, y además sabéis que en India, digamos que lo que es el carraspeo y el escupir es bastante frecuente. Entonces, durante todo el camino no se dejaban de escuchar sonidos tipo así todo el rato, ¿no? Entonces era olor a caca, mirar a caca, escuchar esos sonidos. A veces también cuando levantaba la vista veía gente, sobre todo desde los caballos, aquí no sé, mascan creo que es una especie de tabaco, pero y cuando lo expulsan parece que están vomitando como una cosa roja, ¿no? Entonces muchísimas veces también veía gente vomitando esa pasta, líquido, lo que sea, así, todo rojo, ¿no? Entonces yo decía, madre mía, o sea, ¿qué es esto? ¿A qué me agarro? Y aquí viene la cuestión, una vez que os he puesto en este contexto, ¿no? Cuando estamos caminando esa incomodidad, ¿a qué nos agarramos? Yo en ese momento me di cuenta de la importancia que era el tener, digamos, cierto entrenamiento físico, por supuesto, para subiros los 17 kilómetros. De hecho, vi a gente llorando por el camino porque no podían subir, estaban con una frustración tremenda y con un dolor de piernas y tal.
Entonces me di cuenta de lo importante que era entrenarse a nivel físico, pero también otro tipo de entrenamiento. Es decir, cuando todo se vuelve incómodo, cuando hay una situación que no te esperas y de repente te saca totalmente de tu expectativa y del contexto en que tú pensabas que lo ibas a hacer, que eso se puede aplicar perfectamente en la vida, ¿a qué te agarras? ¿Qué te sostiene? Me di cuenta, pues eso, lo importante que es el entrenamiento físico y mental. Yo durante el camino le eché todas las herramientas que se me ocurrieron. Respiraba conscientemente, a pesar de lo que estaba respirando. Contaba pasos, un poco para estar centrada en mis pasos, pero no súper, digamos, invadida por todas esas sensaciones desagradables que me venían de todos los sentidos. Canté mantras. Simplemente me puse en un estado, digamos, en una práctica meditativa, observando todo lo que sucedía a mi alrededor, observando también incluso todo eso desagradable desde una perspectiva, digamos, más meditativa y sobre todo observando todo eso que estaba sucediendo, toda esa incomodidad, qué es lo que estaba moviendo dentro de mí. Me aparecieron muchísimas, afloraron muchísimas emociones. O sea, pasé por una cantidad de estados emocionales increíbles. Sorpresa, asco, repugnancia, a veces frustración, enfado, risa, diversión, casi llanto. Ya os contaré por qué también. O sea, muchas emociones afloraron y eso creo que también pasa en la vida día a día cuando una situación se nos vuelve muy incómoda, que es normal que todas estas emociones afloren. Entonces ahí yo lo que decidí fue enraizarme en mi observadora, en mi testigo y convertirme en un testigo de todo lo que estaba sucediendo. Fuese lo que entraba por mis sentidos, sea, aunque fuese desagradable, lo que aflorase a nivel emocional, incluso todo lo que fuese apareciendo en mi mente. Entonces, convertí el trekking en digamos, en una práctica absolutamente meditativa. Y me resultó muy agradable, sorprendente y también me dio a entender una cuestión que ahora os voy a explicar, y es que en todo ese caos, en todo ese gentío, en todas esas sensaciones desagradables, en toda esa emocionalidad, cuando ya llevaba tiempo practicando esa presencia, esa observación de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, encontré un lugar donde había una calma profunda, donde había paz, donde había silencio en todo aquel caos y además de una manera muy profunda. O sea, no era... Era como si de repente todo tomase distancia y yo desde esa sensación de calma, de ese silencio profundo, simplemente estuviese observándolo todo. Y fue para mí muy revelador, ¿no? Entender que cuando entrenas, digamos, ese asentamiento en el testigo, el observador, este se puede manifestar o podemos llegar a él incluso en las situaciones más desagradables, en los estímulos más fuertes y en los lugares más caóticos, ¿no? Y fue muy bonito porque este templo de Kedarnath está dedicado al dios Shiva. Es un templo sagrado porque cuentan que Shiva en un momento dado se quiso esconder para que no lo encontrasen y se convirtió en toro
y repartió diversas partes de su cuerpo, se enterró y diversas partes de su cuerpo quedaron enterradas en diversos sitios. Y en Kedarnath quedó enterrada su joroba, es lo que se cuenta. Entonces, dado que por un lado, mi objetivo para llegar al templo no era la fe, porque yo decía, toda esta gente, claro, tiene una fe, yo veía a la gente sufriendo muchísimo, tanto los que iban en caballo, veía sufrimiento, porque claro, es que subir 17 kilómetros a caballo cuando nunca subió un caballo, es que son también como 6 horas, o no sé cuántos eran caballo, pero vamos, son unas cuantas horas. No es cómodo, entonces yo veía sufrimiento por todas partes y decía, bueno, esta gente por lo menos va a un lugar sagrado, va con su fe, ¿no? Pero yo tenía que agarrar a otras cosas como estas herramientas que os he dicho. Y fue muy bonito, como os digo, porque este templo que está dedicado al dios Shiva, al que todo el mundo va a honrar y a venerar, a mí lo que me resultó es que yo había encontrado a mi propio Shiva por el camino. ¿Por qué digo esto? Shiva, en los textos tántricos, es el principio masculino. Y Shiva se entiende como la consciencia, o sea, lo no manifestado. Shiva, a su vez, es el primer adiyogi y es ese gran meditador, ¿no?, que está en un estado de meditación constante y perpetuo, ¿no? Y es el gran testigo, el testigo inmutable. Entonces, en ese caminar, en la incomodidad, en esa práctica meditativa en la que hice, encontré a mi propio Shiva y no lo encontré en el templo, lo encontré por el camino. Entonces, y además lo sentí muy profundamente, esa energía de ese testigo, esa calma, ese estado meditativo. Entonces fue muy bonito también entender que muchas veces en el final, en el destino, no está lo que buscamos, sino está en el propio camino. Y esto enlaza a su vez con uno de mis leitmotiv, que es el destino es mi camino. Es decir, no hay ningún lugar donde llegar, es el propio caminar. Bien, dicho esto, pues ya simplemente tocaba completar el camino. Llegar al templo fue una pasada, es un templo muy especial realmente. Se duerme además en una especie de campamento base a 3.500 metros y bueno, ya la bajada al día siguiente pues fue mucho más fácil, aunque hubo momentos también muy, muy especiales que seguían ahí presionando y, digamos, midiendo en qué grado de aceptación de la realidad y de, no sé cómo decirlo, en qué lugar estoy, porque por ejemplo hubo un momento en el que iba bajando, iba bastante contenta, pero claro, lo mismo, esquivando caballos que pasaban rapidísimo, esquivando a los palanquines, pasando por un sitio totalmente embarrado, bueno, pues en muchos lugares, todo ese, digamos, esos caballos corriendo, las personas corriendo, te llenaban de salpicaduras de caca, de barro, y entonces yo ahí es que no podía, o sea, me estaba partiendo de la risa ya, porque digo, o sea, qué broma cósmica del universo es este lugar, ¿no?, que me ha puesto aquí para, no sé para qué, pero no sé, y me entró mucha risa, ¿no? Me entró mucha risa, me reía mucho, tenía caca en la cara, en las gafas, la ropa luego me olía fatal. Bueno, fue toda una experiencia. Y bueno, ya para finalizar la experiencia de la incomodidad, cuando ya pensábamos que estaba el camino hecho, quedaban 2 horas solamente de bajada, se puso a diluviar, pero a diluviar. Tenía esos raincoats, esos plásticos que al final no te mojas, pero son tan antitranspirantes que por dentro al final todo tu sudor, al final estás empapado, empezó a hacer muchísimo frío. Bueno, siguió la incomodidad al nivel
200%, y la verdad es que se hizo muy difícil también el final del camino, esas 2 últimas horas, para luego esperar también bajo la lluvia como otra hora de taxi. Luego al final el taxi duró poco, pero la fila bajo de la lluvia para el taxi también fue larga, con personas colándose. Se me coló una señora que os juro que es que la quería matar, porque ya tenía toda esa carga yo del camino y vi esa fila de taxis y yo estaba en la fila, la señora llegó, me preguntó si estaba en la fila para el taxi, le dije que sí, se me puso delante, luego vinieron 8 familiares, bueno. Y bueno, pues también sacó de mí este camino todo lo bueno y también todo lo malo, o sea, estaba ahí súper enfadada y me la hubiese comido con patatas esta señora. Pues nada, dicho esto, esa ha sido mi experiencia en el templo de Kedarnath, que por un lado fue muy interesante, pero sobre todo el camino me reveló, pues eso, la importancia de estar entrenados para las incomodidades del camino, de hacer trabajo físico, de cuidarse, de hacer trabajo mental, de ser capaces de observar todo lo que está sucediendo sin tampoco sabiendo, digamos, de la manera absorber todo lo que está sucediendo, permitiéndonos aceptar todo lo que aflore en nosotros, todas esas emociones, permitiéndonos aceptar las cosas como son, que aquel camino no iba a ser fácil, que iba a estar lleno de mierda, que iba a oler fatal, que estaba lleno de gente, que hacía calor, que luego hacía frío. O sea, todo se dio en aquel lugar, que no era lo que esperábamos, aunque luego realmente el templo mereció la pena. Y la joya fue encontrarme con mi Shiva, mi testigo, mi observador, mi conciencia, está ahí en un estado latente, sereno, profundo, y que aunque todo sea un caos, siempre puedo ir a buscarle. Con esto me despido, se está yendo la luz, como podéis ver, no me esperaba que fuese a ir bajando la luz, pero bueno. Y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, yo encantada como siempre de responder, de escuchar, de comentar y de compartir. ¡Chao, chao! ¡Besitos!